Por más grande que sea el escándalo, ¿no? ¿Cuántos más habrá? No sabemos. Que el Perú es una democracia sin partido. Estamos con el señor Jairo Rivas Belloso de la organización Transparencia. Estamos dentro del marco del conversatorio sobre la reforma política y la lucha contra la corrupción. ¿Cómo, para comenzar, estos dos temas se relacionan? Es decir, ¿qué tanto va a incidir la reforma política en la grave situación de corrupción que vive el país actualmente y desde muchos años atrás, ¿no? Bueno, el vínculo entre sistema político y corrupción está marcadamente comprobado a través de varias fuentes. La primera y más evidente son las denuncias de corrupción o más precisamente de ingreso de dinero proveniente de fuentes ilícitas para el financiamiento de campañas electorales. Pero posteriormente las denuncias y los escándalos de corrupción que involucran a varios gobiernos y a un número importante de funcionarios, especialmente que vienen del caso de Lava Jato, ¿no? Entonces hay como distintos canales de comunicación entre fuentes de corrupción y sistema político. Y uno de los objetivos de la reforma política, no el único, es intentar cortar esos mecanismos mediante los cuales las organizaciones políticas acceden a financiamiento ilegal. Esta reforma política pretende fortalecer los partidos porque a partir de ellos se genera el sistema político, ¿no?, en un país, ¿no es cierto? Pero ¿qué tan posible será si se considera que las organizaciones criminales han penetrado los partidos? Nos han mostrado una encuesta en la que la gente percibe que en 70% que han sido penetrados, capturados los partidos políticos por organizaciones criminales. Claramente en nuestro país tenemos el riesgo del narcotráfico, el lavado de activos en general, por el cual muchos políticos importantísimos están siendo procesados, ¿no es cierto?, incluidos los presidentes de la República. Es decir, queda un sistema de partidos en el Perú a partir del cual generar estos cambios. Actualmente no. O sea, tal como funcionan las cosas, pues evidentemente sufrimos de todos los problemas que acabas de mencionar. ¿Qué se podría esperar de una reforma como esta? Hay por lo menos algunos cambios que se proponen que irían en la lógica de impedir la penetración del narcotráfico o del dinero ilegal en términos generales en la política, ¿no? Lo primero es hacer más transparente y más exigente el control sobre el financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales. Hay varias reformas o varios cambios a las normas que se están planteando, pero la lógica de todas ellas es hacer que el financiamiento sea más transparente, de tal manera que exista un mayor control y fiscalización de la OMPE, pero también de la ciudadanía respecto a quiénes están financiando a los políticos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que apunta hacia eso también una disminución del número de partidos. O sea, ahorita tenemos partidos que son conocidos como vientres de alquiler o partidos combi, ¿no?, que tienen una inscripción, pero no tienen vida orgánica, no tienen militantes, no tienen una dirigencia conocida, no tienen presencia territorial, y que se ofrecen como vehículos para llevar candidatos a cambio, obviamente, de cobrar por el partido y por las plazas de los candidatos. Entonces, achicar el número de partidos y convertir a estos partidos cascarón, o eliminar estos partidos cascarón y convertir a los partidos que queden en partidos que tengan militancia real y actividad política real a nivel nacional, ayudará a que también, digamos, se minimice las posibilidades o la necesidad de acceder a este tipo de recursos. Por otro lado, candidatos que no estén vinculados con
digamos, este tipo de situaciones, o que en su pasado como funcionarios o en su vida personal hayan estado investigados, procesados, condenados por temas de corrupción, por temas de vínculos con actividades ilegales, ¿no? Narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, o sea, esos impedimentos, esas restricciones sobre quiénes pueden ser candidatos, ¿no? Dejando de lado en lo posible a quienes estén involucrados en ese tipo de situaciones, también ayudará a que se corte esa dependencia. Entonces, son como algunas propuestas que atacan distintos flancos del problema. Actualmente se discuten o se van a discutir 6 proyectos de ley de los 12 que había propuesto la Comisión Especial, ¿no? ¿Qué tan probable es que estos 6 proyectos sean aprobados en su esencia, como se planteó en la cuestión de confianza, por el actual Congreso? Hasta donde hemos podido observar, 3 de los 6 proyectos es muy probable que sean aprobados tal como han sido presentados o con modificaciones que no vulneran la esencia y que incluso lo complementan para mejor, ¿no? El proyecto sobre impedir que personas con sentencia en primera instancia postulen a cargos de elección popular, lo relacionado al financiamiento de los partidos y las campañas electorales, y lo relacionado a las reglas para inscribir organizaciones políticas y para excluirlas también de la competencia. Entonces, en esos temas yo creo que se puede avanzar bien. Hay otros tres proyectos de ley sobre los cuales se han expresado argumentos fuertes en contra, lo cual daría para pensar que van a encontrar una suerte de oposición en el Congreso, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la democracia interna, específicamente para seleccionar a los candidatos y las candidatas que un partido va a llevar a las elecciones. El segundo, con la eliminación del voto preferencial y la incorporación de las reglas de alternancia y paridad en la conformación de la lista de candidatos. Y el tercero, los cambios en las reglas de la inmunidad parlamentaria, que es un tema muy controversial por casos conocidos en los últimos tiempos, ¿no? En esos temas, congresistas de varias bancadas han expresado una oposición a las propuestas presentadas por el Ejecutivo, y no sabemos finalmente si esos proyectos van a salir adelante. En todo caso, desde la sociedad civil, instituciones como Transparencia, sí insistimos en la necesidad de que haya una discusión amplia de los mismos, pero que se avance en su aprobación, porque además el hecho de que el Congreso haya otorgado la cuestión de confianza sí obliga y compromete al propio Congreso a cumplir con esa votación. Pero ¿son suficientes para hablar de un cambio en el sistema político, barreras efectivas contra la corrupción, mejoras reales en la democracia? Estos 12 proyectos, ¿qué tanto podrían mejorar, por ejemplo, la situación del país en las elecciones del 2021? Algunas de las reformas del sistema de partidos y las reformas de gobernabilidad no están en la agenda ahora. Se han dejado para después. Ahora, en conjunto uno podría decir esto ayuda a mejorar la vida política del país en conjunto, ¿no? Nunca una reforma puede decir que va a eliminar 100% la corrupción o el dinero ilegal en la política, pero por lo menos intenta establecer como ciertos controles. Ahora, como hemos visto en el foro de hoy o en otros foros que estamos realizando de manera descentralizada, hay otros temas, por ejemplo, que no han sido incorporados en estas propuestas. Uno de ellos, muy importante, es la descentralización. Entonces no se está discutiendo, digamos, por lo menos en este paquete no se están discutiendo temas como si el Congreso debería incorporar la fórmula de renovación por tercios. Es decir, hay otros elementos que pueden estar en juego,
pero que habrá que evaluar pues más adelante si es necesario incorporarlo. Lo de la centralización parece clave. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no es un paquete, o sea, es un paquete de reformas importante, pero tampoco es acabado. Y por tanto, creo que es una agenda que nos va a llevar más o menos algunos años continuar desarrollando. Y por último, ¿cómo se relacionarían estas reformas políticas con la reforma judicial? Hemos hablado de que están involucrados acá la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, y estamos dejando de lado en estas reformas, ¿no es cierto?, en este momento, la reforma judicial que va por otro lado y que parece que también tiene problemas. Al final el Estado peruano tiene que regirse como unitario, ¿no? Nosotros observamos que se trata como de distintos frentes en los cuales efectivamente hay algunos temas en los cuales la reforma de la justicia ha avanzado, como por ejemplo, sobre todo la creación de algunos órganos nuevos, ¿no? Como este Consejo de Reforma del Estado o estos organismos autónomos. Esperamos que el nuevo concurso que se abra considere mejor y establezca pues otros criterios para la evaluación de los candidatos, ¿no?